Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren bastante bien. Bienvenidos una vez más a otra clase de música, otro encuentro musical. Gracias por estar aquí, gracias por su atención, gracias por cada uno de los detalles que han tenido ustedes en dedicarse a crear, a terminar con las actividades, los deberes y la preocupación que tienen en entenderlos. Como les decía, hay clases desde esta unidad en adelante que no serán fáciles de comprender ni tampoco serán tan divertidas como la mayoría de algunas que hemos tenido algunas clases divertidas. Como les decía siempre, hay cosas en las cuales nos divertimos y hay otras que no. Es importante que tomen en cuenta esto. Conversando un poco de la clase que estaremos trabajando el día de hoy, debemos entender de cierta forma cómo la música a lo largo de los años y de los siglos se ha comportado como una representante a nivel mundial de diferentes sensaciones, de diferentes sentimientos, cómo la música ha trabajado y ha sido un vehículo de transporte para el arte, para la belleza, para la expresión de distintos sentimientos que podemos encontrar en los escritores, en los músicos, en los interpretantes. Precisamente en esta clase nosotros estaremos aprendiendo a cómo identificar y analizar ciertos aspectos de una obra musical. Para esto es necesario más de una clase, por supuesto. Pero como sabemos, en el tiempo, en nuestro colegio, como hemos estado trabajando y hemos estado teniendo diferentes situaciones, con el tiempo acortado por la situación que se está presentando a nivel mundial y en nuestro país, se presenta esta complejidad de hacer una adaptación de los contenidos. Tenemos que, de cierta forma, practicar para lograr diferentes resultados a lo que realmente estamos acostumbrados. Un caso para esto es, por supuesto, aprender a desarrollar nuestro oído. A desarrollarlo de cierta forma que nosotros sepamos identificar los diferentes elementos, nomenclaturas, matices, contrastes que podemos encontrar en una obra musical. En esta clase estaremos aprendiendo ciertos y pequeños aspectos que nosotros podemos tomar en cuenta a la hora de analizar una obra musical, principalmente de forma auditiva y dependiendo si es una obra orquestada con una ópera, también de forma visual. Pero principalmente debemos entrenar y aprender a usar nuestro oído en función con nuestro cerebro, que es lo que quisiera que lográramos. Vamos a presentar más adelante también algunas diapositivas en el cual yo les voy a dar algunos lineamientos para que ustedes poco a poco intenten comprenderlos y se guíen por ellos para poder realizar las actividades que haremos. Como les decía hace un momento, para nosotros poder entender, digamos, analíticamente, auditivamente una obra, debemos saber diferenciar cómo se mueven los contrastes, los patrones, las nomenclaturas. Estos segmentos, cada uno de ellos nosotros debemos tenerlos en cuenta. Uno de ellos, digamos, de lo más importante, o la forma más clara que yo les puedo dar a explicar para iniciar el análisis de una obra, es ir a lo macro, a lo grande. Existe una generalidad, un patrón musical de conservatorio, en el cual la mayoría de las obras musicales deben tener un inicio micro, un inicio pequeño, un inicio al detalle, vamos a llamarlo así, y para finalizar un espléndido, algo grande, algo apoteósico. Es lo que por lo general se sabe trabajar en las diferentes obras musicales dependiendo de cada uno de los movimientos. Mi consejo para ustedes: recuerden que el análisis prácticamente subjetivo y objetivos que nosotros realizamos es de acuerdo al criterio y conocimiento propio y personal. Las recomendaciones que le doy es de acuerdo, por supuesto, a mi conocimiento propio y personal para realizar una obra. Les decía que lo más importante en este caso para mí, o mi recomendación sería, es que iniciemos desde un proceso amplio, grande, generalizado, para luego ir yendo a lo más detallado y posible que podamos nosotros realizar y hacer. Lo más detallado. ¿Cómo sería esto? Pues ya lo veremos en los próximos minutos. Hablando de lo que sería lo general, uno de los contextos más importantes que nosotros debemos realizar y tomar en cuenta para poder entender el análisis y realizar un análisis crítico de alguna obra es conocer el periodo, conocer el momento, el siglo, el movimiento en el cual se estaba realizando la obra musical. Por supuesto, hay infinidades de distintas obras, bibliografías que nos pueden dar el sustento a esto.
En Internet tenemos una gran variedad. Por supuesto, ya saben ustedes mejor que yo cómo debe ser una información bajada de Internet con su bibliografía, con sus referencias. Eso lo conocen bastante bien ustedes en el colegio. Pues es una de las cosas que más se les trata de enseñar a ustedes. Entonces, volviendo a lo que es lo macro, lo grande, una de las cosas importantes para yo les consejo para hacer más fácil la realización de un análisis de alguna obra musical es conocer el periodo en que se realizó, el pensamiento y el movimiento social y cultural que se estaba desenvolviendo en ese momento, en pleno desarrollo. Ya hemos estudiado algunos periodos de la música clásica, ya hemos estudiado algunos y hemos visto algunas explicaciones. Ustedes también han investigado. Por esta razón les digo que ya que tienen un poco de conocimiento en cuanto a este tema, es cuando nosotros debemos enfatizar de forma gradualmente general cómo estaba trabajando el escritor y en base a qué, rodeado y afectado por cuáles motivos, por cuáles razones, qué era el movimiento más fuerte que se estaba haciendo en este momento. Estas palabras que les he estado dando, estos tips para entender cómo funciona el análisis general de la obra de forma grande son cada uno de los tips que ustedes deben tomar en cuenta para realizar lo que vamos a hacer en la actividad. ¿Y qué podemos encontrar? Por ejemplo, hablando de lo que tiene que ver con el movimiento musical que se estaba realizando. En algunas oportunidades hemos hablado un poco de lo que significa y lo que es el barroco. Es uno de los movimientos más grandes que ha dado un aporte significativamente grande a la música clásica. Hablemos y cómo le daría a ustedes un ejemplo de cómo usar de forma general, pues conocer en qué periodo se realizó la obra musical. Hablando y colocándole un ejemplo a ustedes, tenemos el barroco. Sabemos que el barroco no solamente tuvo un impacto fundamental y significativo en la música, sino también en lo literal, no solo en la literal me refiero a literatura, no solo en la literatura, sino también en la cultura, en la expresión del ser humano, específicamente, por supuesto, hablando de Europa y algunos que otros países un poco más alejados, pero aún estaba fuertemente arraigado este periodo, este movimiento. Entonces decíamos, en la música clásica, en la ópera, por supuesto, hablando de la música, en la literatura, hay excelentes, grandes artistas brillaron y dieron aportes bastante grandes en este movimiento. En las infraestructuras, algo sumamente importante también, no solamente en la música. Entonces, este es un aspecto que nosotros debemos de tener en cuenta, no el barroco, sino el movimiento que estaba en el momento que se creó la obra musical que vamos a analizar o que estemos analizando. En este caso, yo le coloco el ejemplo del barroco. Esto quiere decir que ustedes deberían tomar en cuenta este tema para poder entender por qué el músico creó. Siguiendo un poco el contexto y la cita general, podemos hablar de las diferentes culturas en la cual se encontraba rodeado el escritor. Sabemos bien que los grandes compositores, uno de los más famosos encontrados en la literatura, en la música clásica, fueron distribuidos en algunos países de Europa, algunos en Alemania, otros en Rusia, tenemos también españoles, tenemos también Viena, o sea, diferentes sectores, diferentes países, diferentes ciudades, cunas de música clásica y donde estos crecieron de una forma bastante grande, ¿no? Entonces, esto también debemos entenderlo. Si bien la cultura y el movimiento era general, la adaptación de la cultura social del entorno en el cual nació el escritor y por el cual estaba rodeado también influye y es muy importante que lo estudiemos. Miren cómo vamos haciendo un poquito, bajando de forma lineal, de forma vertical, estamos bajando cada una de las categorías de lo general a un poquito más a lo específico, no tan específico. Hablamos del movimiento y ahora estamos hablando del entorno en el que creció el escritor musical. ¿Por qué pensó en escribir esa obra? Quizás no lo hizo de acuerdo a la ciudad en la que vivía. Quizás quiso expresarse un poco más, un poco más allá. Una obra bastante conocida, pues, de un compositor como lo es Ludwig Beethoven,
No solamente creó obras musicales en cuanto a su ciudad natal, a su entorno, sino que fue un poco más allá, trascendió los límites que existen entre los países y escribió obras también enfocadas y asociadas a diferentes cuentos de otras culturas, diferentes obras musicales por cuentos también de otras culturas. Entonces, esta situación es lo que yo quisiera que ustedes aprendieran a identificar. Sin embargo, se los voy a dar un poquito más en una diapositiva, más adelante se lo voy a presentar para que ustedes puedan entenderlo de una forma más clara. Hablando de otro de los factores a nivel macro que podemos tener en cuenta para el análisis de una obra. Si bien ya les estuve hablando de algunos argumentos para nosotros poder tomar en cuenta y realizar nuestra análisis musical, como lo era el movimiento en el cual se creó la música y aparte de esto el entorno, por qué el músico, qué lo rodeó dentro de su ciudad, por qué no solo lo rodeaba, sino que lo inspiraba a crearlo, hablemos de otro factor. Partiendo de este último factor que les acabo de explicar, podemos ir a un contexto de inspiración, claramente especificado por la música descriptiva, denominada así porque ellas hacían un recuento musical de lo que podía entenderse, de lo que podía comprenderse dentro de un factor o de una obra, de un suceso también que haya ocurrido en la localidad, en la ciudad, en el país, en el continente. Para que ustedes, por supuesto, como siempre trato de hacerlo, puedan comprender esto que les estoy diciendo y qué contexto quiero hacerles comprender en cuanto al suceso de forma, digamos, de tal importancia que inspiró al autor a crearlo, les colocaré un ejemplo. El ejemplo que uno de los más conocidos que se puede conocer es el del famoso compositor ruso Peter Tchaikovsky. Este compositor, si bien tiene una bibliografía, digamos, corta, no ha sido muy grande ni muy larga la que se ha estudiado, la que se ha establecido de acuerdo a su vida, se puede lograr entender que la obra, que creó específicamente a la victoria del país, de las fuerzas de Rusia contra Napoleón, lo inspiró a él a llevar a escribir una de las obras más famosas de música descriptiva a nivel mundial, como lo es la obra de 1812. Curiosamente, como inspiración de este personaje, usó el mismo año en el cual se logró la victoria, enfocarlo o digamos usarlo como tema de introducción o tema principal de la obra musical. Es una obra de un altísimo valor clásico, musical e interpretado por infinidades, miles de orquestas a nivel mundial. No solamente en Rusia, por la fecha conmemorativa y su importancia, sino también por la calidad y cuidado que tiene de obra musical como tal para enriquecimiento y conocimiento de los estudiantes de diferentes instrumentos. Esta obra, como les decía hace un momento, fue una parte de la inspiración para que este compositor la creara y por supuesto el suceso es lo más importante que lo llevó a esto. Este es otro ejemplo de lo que estamos viendo de forma macro y poco a poco nos estamos acercando, haciendo un poco más de zoom, por así decirlo, aplicando un poco más de lente para que sea más específica la situación que estamos creando, pues el análisis que estamos realizando. Presten atención porque han sido varias, ya han sido 3 los diferentes tips que ustedes deben aprender a utilizar con los ejemplos que les estoy dando para hacer su creación, su análisis crítico, por supuesto de acuerdo a su propio criterio. Para esto nosotros debemos crear nuestro criterio. Yendo un poco más a la parte más mediana del análisis, es decir, recuerden que yo les di un consejo y en base a esto estoy explicando mi clase, de que vayamos desde lo macro hasta lo micro. Yendo entonces a un segmento mediano, encontramos temas de importancia para analizar, para entender la obra, de velocidades, de tiempo, de la armadura de entonación, la tonalidad que más predomina en la obra,
análisis armónico también. Si encontramos predominancia en lo que significa contrapunto, en lo que es el contrapunto, o más que todo va adaptado a una sonata, como lo podría ser más melodiosa. Todas estas cuestiones son bastante específicas y es un mundo más grande, pero podemos usar ciertos parámetros para nosotros realizar nuestro análisis, como lo es el del tiempo. El del tiempo o tempo es uno de los más básicos para entender y adaptarse nuestro oído a la facilidad de comprenderlo. Para esto debemos conocer el concepto de algunas de las pequeñas matices, podemos llamarlo así, matices de velocidad o modificadores de la velocidad, como lo son el adagio, como lo que es un lento, como su palabra lo indica, que es cuando la obra, por supuesto, tiene una inclinación y unos movimientos de tiempo algo lento. También están lo que llamamos presto, prestísimo, alegre, allegretto. Como su palabra lo indica, son músicas que realmente, como el allegro, son músicas que son llevadas un poco más a velocidad de tiempo un poco más rápido, que se pueden mover un poco más, a tocar un poco más velocidad. El presto o el prestísimo está por encima de la velocidad de un allegro, un adagio por debajo, un lento por debajo de un adagio. Entonces, todas estas, digamos, nomenclaturas que se usan en una partitura y aparte son modificadores de la intensidad, de la velocidad, son de suma importancia para expresar realmente lo que el escritor está enfocándose para dar a entender a la persona o a los que están analizando o escuchando. El tiempo, entonces, como les decía, es uno de los factores que nos puede ayudar a entender la obra y qué tan sentimental y qué sentimiento quiere transmitir. Hablando de lo que es la tonalidad, siempre, por lo general, se mantiene, depende del gusto del escritor, ¿no? Se mantiene una tonalidad desde el inicio hasta el final. No digo siempre, pero posiblemente, dependiendo del gusto, existe la posibilidad que hasta de clave pueda cambiar dependiendo del instrumento. Todas estas cuestiones son superficiales para comprender un análisis musical de una forma más clara. Entonces, hablando de lo que son las diferentes tonalidades, durante una obra podemos encontrar a 3, 4, 5, las que dependiendo el escritor quiera tener de acuerdo a la exigencia que tenga de los instrumentos y digamos, a la textura que se puede encontrar en cada instrumento, el escritor puede jugar con diferentes tonalidades. Y estas conexiones, por supuesto, necesitan de mucho estudio para poder conectarlas de cierta forma que pueda ser agradable a nuestro oído. Entonces, las tonalidades son, y el tiempo es uno de los temas que nosotros debemos entender para comprender el contexto. Las frases son también algo que nos ayuda a nosotros, primeramente como músicos o simplemente como un aficionado que quiere realizar con conocimiento un análisis o una interpretación crítica de la obra. Y esto tiene que ver con las formas de cómo el escritor maneja las secciones distintas que conforman la orquesta para poder transmitir algo. Primero, antes de comprender un poco más este concepto de las frases, debemos saber las secciones o qué significan las secciones o qué conforman las secciones. Las secciones, las estuvimos viendo hace unas clases atrás, recuerden, son lo que conforman como tal la orquesta. Secciones de cuerdas, secciones de madera, secciones de vientos metales, sección de percusión, es lo básico que por lo general tiene una orquesta desde el siglo XVII, XVIII en adelante más o menos. Cuando empieza la época del barroco como tal, recuerden que ya lo estudiamos también, que se empieza a cimentar una estructura básica de orquestas. Esto quiere decir que nosotros ya tenemos en la actualidad un esquema básico de orquesta y por eso le estoy diciendo lo que significa una sección de cuerdas, específicamente los violines, las violas, las cuerdas bajas entre el cello, entre los contrabajos y pasamos así a diferentes secciones como les mencionaba hace un momento, en este caso una sección de viento que puede dividirse en los vientos maderas que conformado por flauta, oboes, clarinetes y también avanzamos a la sección de vientos metales, donde encontramos, por supuesto, instrumentos hechos de metal, como lo pueden ser los trombones, la tuba, las trompetas, los cornos franceses, y así sucesivamente, dependiendo del requerimiento que se tenga o que tenga para el escritor para enriquecer su obra.
Avanzamos a otra sección, que es la sección de percusión. Un ejemplo que les colocaba hace un momento, por supuesto, la de percusión que se encuentra en las marimbas, los tambores, el bombo, hay diferentes nombres, pero la categoría y la familia es lo que le da la clasificación a la sección. En este caso, instrumentos percutidos. Ya también lo estuvimos viendo, no quiero hablar mucho de eso. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Que con diferentes, el escritor tiene diferentes herramientas, una cantidad amplia de cómo transmitir, cómo saber manejar muchas herramientas para hacer un ensamble y transmitir el mensaje que quiere. Estas secciones que les mencioné, bien medidamente estudiadas y conociendo el registro musical de cada una de las secciones, y no solamente secciones, como les digo, de forma general, sino yendo al instrumento, es decir, un poco más al detalle, un poco más aumentada la lupa, encontramos que el escritor debe conocer también el registro musical, tonal, las capacidades y limitaciones de cada instrumento para saber hasta dónde pueden llegar. Esto es lo que maneja y ustedes también deben aprender a entender. Un ejemplo sería escuchando esta pieza, esta obra musical de 1812 de Tchaikovsky, escuchar claramente cómo tiene participaciones y cómo las asignamos a escenas de una guerra. Un ejemplo, no quiero que sea yo mi apreciación personal, sino ustedes la elaboren, pero les doy un ejemplo, es escuchar la obra y entender en qué momento están participando los violines, en qué momento participa como bloque, es decir, como, como grupo, como familia, como uno solo, todos los metales, como podría ser el llamado de trompetas, los llamados de alarma, de alerta durante una guerra, los llamados de formación de tropas, como lo podrían ser los metales. Así va distribuyendo el escritor. A la hora de hacer referencias a enfrentamientos entre armas donde hay detonaciones, donde hay proyectiles moviéndose, podría usarse la percusión, puesto que tiene sonidos bastante fuertes, sonidos percutidos, que pueden asemejarse y llevar al espectador a sentir que estamos entendiendo cómo funciona una guerra, cómo estaba trabajando esa guerra en ese momento. Luego podemos pasar a una sección de cuerdas bajas, como serían los chelos, las violas, los contrabajos, donde si vamos a un tiempo de adagio, un tiempo de lento y una buena estructura musical nos puede dar a entender a nosotros que estamos ante la presencia de muerte, posiblemente de mucha tristeza, de pérdidas de vidas humanas, de pérdidas materiales, lo que se ha perdido en cada uno de los diferentes aspectos a la vez que se ha creado música descriptiva para enfocarse a una guerra, que no es la única, pero esta 1812 es una de las más famosas. Así entonces, dándoles ejemplos, es que los puedo yo poco a poco incentivar y llevar a que ustedes comprendan de qué forma, de qué manera podemos analizar la obra. Escuchar las secciones primero en bloque. Recuerden como se los acabo de mencionar acá en la clase. Y luego ir al detalle. Hay instrumentos que tienen partes totalmente de solos. Un solo de violín, un solo de flauta, un solo de trompeta, de cello. Todas estas cosas debemos investigarlas y entenderlas un poco, ya se las estoy dando en clase, pero ustedes ven un poquito más al detalle para que puedan tener su propio análisis. Un ejemplo sería en el minuto 47 de la obra puede ser de la Quinta Sinfonía de Beethoven, que ustedes la conocen bastante, o la gran mayoría la ha escuchado. Hay una sección en la cual la madera expresa cómo la tristeza estaba siendo embargada, o la alegría. Estos son ejemplos. De esta forma nosotros debemos escuchar las secciones por cada uno de ellos y aparte de eso prestar atención a los instrumentos. Vamos a ver en este momento una pequeña presentación de diapositivas en el cual yo les presento de forma ordenada los diferentes parámetros y herramientas que les estoy dando para que ustedes puedan realizar su propio análisis musical. De acuerdo a lo que hemos visto en la clase. Es importante que ustedes, por favor, si ustedes así lo consideran, también aporten algo personal que ustedes consideren que debería estar dentro de estos parámetros o específicamente dentro de su análisis. Esto quiero que ustedes solamente
No se guíen por las diferentes explicaciones que yo les he dado con sus ejemplos, sino que ustedes tengan también su criterio propio y podamos aprender a desarrollarlo juntos. Vamos a verlo. Bien chicos, ya la clase se ha tornado bastante larga, lo reconozco, pero se los dije al principio, esta unidad tiene temas que no solamente se pueden explicar en 15 minutos y no solamente en una clase. Discúlpenme si eso fue un poco larga. Lo real es que quiero que ustedes tomen en cuenta cuáles son los parámetros para que ustedes puedan realizar su propia análisis musical. Bien, para no seguir avanzando en la clase y hacerla más larga, solo les solicito la actividad. Va a estar especificada en la plataforma. Por supuesto, tiene mucho que ver con nuestra clase. Presten mucha atención y pues no me queda más nada que darles las gracias por estar conmigo y haber resistido durante estos más de 20 minutos. Gracias por su tiempo, chicos, gracias por su determinación, por su apreciación y por supuesto por cada uno de los apoyos y palabras que nos dan a los profesores, a los compañeros. Nos vemos en la próxima clase, los quiero mucho, chao, chao.